a todos, bienvenidos a la cápsula número 8 de la materia de comunicación y redacción técnica. Mi nombre es José Rueda y los voy a acompañar durante esta cápsula. Muy bien, en esta cápsula comenzaremos la unidad número 3, que se titula Redacción técnica aplicada. A partir de esta cápsula vamos a ver diferentes aplicaciones que tienen las herramientas de redacción que ya vimos dentro del campo de la ingeniería y sobre todo aplicado a documentos que estarán presentes durante la ejecución o el ejercicio de la carrera profesional en general. La redacción técnica es una modalidad de escritura enfocada en transmitir información especializada de manera clara, precisa y estructurada. Se distingue de otros tipos de escritura porque no busca una belleza literaria ni la creatividad artística, sino la efectividad comunicativa. Es decir, la redacción técnica no tiene la intención de parecer bella ni siquiera de evocar emociones. Más bien, tiene una función comunicativa directamente informativa, ¿verdad? La idea de la información técnica es proporcionar información útil y efectiva que nos permitan tomar decisiones informadas y por lo tanto mejores decisiones. Es utilizada principalmente en manuales, reportes de investigación, instructivos, especificaciones de proyecto, entre otros documentos propios de la ciencia y la ingeniería. Su función principal sería garantizar que el lector reciba exactamente la información necesaria para aplicar o replicar procesos de forma correcta. En general, vamos a tener un principio fundamental para la ejecución de material técnico, ¿verdad? ¿Cuál sería este requisito? La claridad. Un texto técnico debe ser siempre claro. La claridad se va a lograr utilizando oraciones cortas, vocabulario preciso y evitando expresiones ambiguas o de doble sentido. Como ya vimos, las dobles sentidos, los efectos anfibios, ¿verdad? O cualquiera de los vicios del lenguaje. Cuando un documento carece de claridad, el lector puede interpretar de manera incorrecta la información, lo que en un contexto de ingeniería puede provocar errores graves en el diseño, la construcción o el uso de los equipos. Un error, incluso de presentación en un equipo, puede significar de verdad un nivel de seriedad en las consecuencias que corresponde principalmente al tipo de documento. Tal vez un error sencillo en una coma, en un índice, no tenga una mayor relevancia, pero digamos que esa coma es diferente si colocamos mal una coma en un número. Por ejemplo, tenemos 3.5. Si en lugar de poner 3.5 le quitamos el punto y colocamos 35 o colocamos punto 35, el significado es totalmente distinto. La claridad en este contexto no significa simplificar, ¿verdad? Sino más bien requiere expresar con exactitud lo que se necesita comunicar, adaptando la redacción al nivel de conocimiento del público al que se dirige. Es decir, la redacción técnica va a estar enfocada no en los mayores eruditos del campo de la ciencia correspondiente, sino más bien en la gente que va a utilizar en el sentido más práctico todos y cada uno de los documentos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si nosotros somos a veces demasiado técnicos o usamos lenguaje demasiado, vamos a decirlo, rebuscado, corpulento, a la hora de realizar las explicaciones, vamos a tener problemas de comunicación de acuerdo al nivel al que se esté ejecutando, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que el nivel de ejecución que debe de tener la redacción técnica tiene que servir para orientar desde operadores con conocimientos muy básicos a nivel científico hasta ingenieros perfectamente bien preparados, ¿no? Pero para cada nivel hay un documento diferente. De hecho, hay algunas marcas, sobre todo las marcas de mayor valor en el mercado, que manejan normalmente manuales por niveles, es decir, manual de operación, manual de mantenimiento, manual general y manual genérico. Entonces,
Este tipo de manuales tienen diferentes tipos de lenguaje. En muchas ocasiones tienen información muy similar o incluso igual, pero cambia el nivel de eh, profundidad que tiene el lenguaje técnico. Algo que es muy importante es que la información que se presenta en la redacción técnica busca una precisión y exactitud. La precisión es indispensable en esta redacción, pues se debe emplear el término adecuado, las cifras exactas, unidades correctas y definiciones específicas. En ingeniería, una diferencia mínima en medidas, cantidades o parámetros puede tener consecuencias importantes. Por ejemplo, aproximadamente 5 metros. No es lo mismo que decir 5,02 metros. Y es este detalle el importante. ¿Por qué? Porque esto puede significar un cambio significativo. La precisión otorga credibilidad a los documentos y sobre todo facilita que la información sea replicable sin errores. La precisión en los detalles técnicos nos va a servir sobre todo para orientar los cursos de acción de manera correcta. Usar palabras como aproximadamente o cerca de pueden simplemente generar problemas de entendimiento porque se tratan de valores cualitativos, es decir, qué tan lejos o qué tan cerca se encuentre algo, de eso va a depender cada criterio. Es decir, cada persona puede entender el concepto de cerca de una manera un poco diferente. Por ejemplo, una persona que vive en una ciudad y tiene que caminar 2 cuadras para llegar a la tienda, le va a parecer cerca. Pero también podemos decir que a una persona que vive a las afueras de la ciudad y quiere llegar a la ciudad y le toma 20 minutos, él puede interpretar también como que él vive cerca, porque solo le ocupa 20 minutos. Es decir, al ser una cualidad, hay mucho más espacio a la interpretación y como ya vimos, los lenguajes técnicos y sobre todo los reportes técnicos van a requerir información precisa, ¿verdad? Es decir, tienen que evitar ambigüedades. En ese sentido, vamos a tratar de redactar con objetividad y con neutralidad. La redacción técnica se caracteriza también por subjetividad. Esto significa que no incluye opiniones personales, juicios subjetivos ni expresiones emocionales. El texto se enfoca en hechos comprobables, datos medibles y resultados verificables. Es decir, no hay una cabida para una opinión personal. Lo que se hace con la redacción técnica en muchos casos es comparar los resultados con los parámetros deseados o necesarios. Por ejemplo, en lugar de escribir el diseño es excelente, se debe especificar el diseño cumple con la norma ISO 9001 y soporta una carga de 250 kilogramos. La objetividad elimina interpretaciones erróneas y asegura que diferentes lectores lleguen a las mismas conclusiones. También podemos hablar que la redacción debe ser ejecutada de una manera organizada y con una coherencia estructural. Un documento técnico debe tener una estructura clara y lógica que permita al lector seguir la información paso a paso. Es decir, no debe ser un laberinto de información, debe ser una guía para que lleve de la mano a las personas que interactúen con él. Generalmente se organiza en introducción, desarrollo, resultados, conclusiones y recomendaciones. La información debe presentarse en orden jerárquico, utilizando títulos, subtítulos, numeraciones, viñetas o guías de lectura, ¿verdad? Además, se recomienda dividir el texto en párrafos cortos para no saturar al lector. Esta organización facilita que el documento sea consultado incluso de manera parcial, como ocurre en manuales o instructivos. Y realmente la mayor aplicación que tienen los manuales es el uso manual que se le da o el uso parcial que se le da. Normalmente no leemos todo el manual cuando vamos a hacer una revisión. Cuando recibimos el equipo, se lee todo el manual, se crea el material de entrenamiento y se capacita a la gente. Y de ahí, cuando es necesario a, recalcar, revisar o confirmar información, no volvemos a leer todo el manual necesariamente. En muchas ocasiones uno se dirige a la parte del manual que, de acuerdo al índice y a la jerarquía establecida, te indique cuál es el punto de interés. Asimismo, nos podemos apoyar en gráficos, tablas y esquemas. La redacción técnica se complementa con recursos visuales,
como tablas, diagramas de flujo, gráficas de ilustraciones y planos. Estos elementos permiten representar información compleja de forma sencilla y rápida. Por ejemplo, un esquema eléctrico puede mostrar en segundos lo que un párrafo necesitaría varias líneas para explicar. En muchas ocasiones, la mejor manera de entender cómo funciona un circuito es entender su estructura. Una de las herramientas más útiles es lo que llamamos diagramas unifilares, tanto de sistemas eléctricos como de otro tipo de sistemas. El uso de los gráficos debe ser acompañado de pies de figura, numeración y explicaciones claras que los integren adecuadamente al texto. Es decir, no es que vamos a agarrar una imagen, la vamos a colocar y simplemente la vamos a dejar ahí. En el texto, si nosotros en una redacción técnica profesional, en una redacción que va a llevar una revisión, no identificamos una imagen, en ese momento nosotros estamos cometiendo una falta. Es diferente cuando estamos haciendo una presentación, que es un tema que también veremos más adelante, porque durante la presentación el párrafo normalmente va a algo relacionado o parcialmente relacionado con algo de las imágenes. Sin embargo, cuando se trata de manuales, instructivos o información técnica particular, las tablas tienen que tener obligatoriamente una numeración, un nombre y deben de ser referenciadas en el texto para entender su utilidad. Por ejemplo, se me ocurre que en un párrafo podamos tener, en la tabla número 1 se encuentran las medidas de tolerancias de ajuste para los tornillos del cabezal de producción. En ese momento el párrafo está integrando, uno, el número de tabla en el texto. Y número dos, la tabla en sí va a tener tabla número 1 y el nombre que debe llevar esa tabla, ¿no? O sea, parámetros de tolerancia en ajustes de tornillos de cabezales de producción, por decir un título relacionado, ¿no? Asimismo, la combinación entre redacción y visualización pues hará más eficaz de esta manera todos los trabajos de investigación cuando sean interpretados por otras personas. El apoyo en gráficas, tablas y esquemas no es obligatorio para todos los planos, para todos los procedimientos y manuales. Sin embargo, es una herramienta muy útil y habrá mayores o menores aplicaciones. El vocabulario técnico que hay que usar es el conjunto de palabras y expresiones especializadas utilizados en el ámbito de la ingeniería. Este vocabulario está compuesto por términos relacionados con materiales, herramientas, procesos, cálculos y normativas. Por ejemplo, si nosotros hablamos con un ingeniero civil y hablamos de hacer una mezcla de cemento, ellos normalmente podrán decir, no, pues es una lechada de cemento, ¿verdad? Porque es como se le conoce en el campo coloquial, ¿verdad? También podemos hablar de cómo se le llaman a los ciclos, cómo se le llama comúnmente a los circuitos. En general, cualquier información que un especialista en un área pueda determinar como de fácil, una palabra de fácil conexión con elementos particulares. Su uso permite que los profesionales se comuniquen con exactitud y sin necesidad de explicaciones extensas. Por ejemplo, el mencionar torque o resistencia a la compresión, un ingeniero sabe exactamente a qué se refiere, mientras que una persona sin formación técnica necesita a lo mejor un poco más de explicación o entiende parcialmente el concepto, ¿verdad? El ingeniero al escuchar el vocablo entiende la amplitud técnica que tienen estos conceptos. En cuanto a la relevancia, la redacción técnica es una modalidad de escritura enfocada en transmitir información especializada. Se distingue de otros tipos de escrituras porque no va a buscar, nuevamente, como les comentaba, la cuestión de la belleza. Dentro del vocabulario que podemos encontrar, aquí les comparto una lista de algunas palabras que se utilizan en minería, como mena, ganga, socavón, tajo abierto, barrenado, voladura, mineral aurífero, relaves, beneficios de minerales y lixiviación. Y desde el punto de vista de metalurgia, también les ofrezco una lista parcial, fundición, escoria, aleación, colada continua, refinación, convertidor, arribio, acero y temple y recocido. Y por ahí hay otro término muy interesante también que se utiliza mucho en metalurgia, sobre todo después de los procesos de fundición, que es la prueba de molino, ¿verdad? Hasta aquí, esto sería todo por la cápsula del día de hoy y nos estamos viendo en
la siguiente.